hay que ver un tema importante, hermanos, que es las crisis. Hay que conocer qué son las crisis, porque justamente como familia, sí, también vivimos crisis. Vivimos crisis, pues sabemos, personales, sí, pero también crisis familiares. E inclusive, pues esas crisis personales también, pues muchas veces se hacen familiares también, ¿verdad? Aunque esa crisis nos atañe como persona, como individuo, insisto, también esa crisis la atravesamos en muchas de las ocasiones, que así debería de ser, ¿verdad? Que nuestra familia nos acompañe también. O insisto, hay crisis que meramente sí son familiares, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver este tema, vamos a ver este asunto de las crisis, primeramente. Y vamos a ver, primeramente, qué es justamente una crisis, qué es, ¿verdad? Como dice aquí, se los voy a leer tal cual y luego se los explico. Una crisis es un estado temporal, ojo, temporal de trastorno y desorganización, aquí y aquí, caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas o el salir adelante durante el estado de crisis. Bienvenida, Pastora Ramona, sea bienvenida, buena tarde, bendiciones. Muy bien, sigamos con el tema. Entonces, como dice aquí, es un estado temporal en el que el individuo, ¿verdad? La persona entra en un trastorno, en una desorganización a causa de estar atravesando por una circunstancia difícil, ¿verdad? Difícil que le hace entrar en esa crisis, justamente. Bienvenidos a quienes se están integrando. Ya hicimos nuestra oración, ya nos encomendamos a nuestro Padre para que nos dirija en esta tarde, en esta clase, y estamos ya entrando en tema. Para ponerles un poco en contexto, estamos hablando de las crisis, ¿sí? Primeramente explicando qué es una crisis y ahorita vamos a ir viendo cómo se viven justamente esas crisis como individuos y no solo como individuos, sino como familia, ¿verdad? Bien, pues vamos a continuar. Taplin en el 71 subrayó, comentó el componente cognoscitivo del estado de crisis, es decir, la violación de las expectativas de la persona sobre su vida. Ojo aquí, ya sea por algún suceso traumático o la incapacidad del individuo para manejar situaciones nuevas y dramáticas también. Es decir, cuando una persona tiene expectativas de algo, de ciertas circunstancias en su vida, espera algo en su vida y hay una violación de esas expectativas, no se dan esas expectativas, sí, justamente puede entrar en crisis, sí, como dice aquí, ya sea por algún suceso traumático, ahorita vamos a ir viendo como qué sucesos traumáticos, o también por la incapacidad de manejar situaciones dramáticas en su vida, difíciles en su vida, nuevas en su vida, repito, ¿sí? Y eso le hace entrar justamente en una crisis, que vuelvo y repito, se puede entrar en esa crisis como persona o también vivir esa crisis como familia, ¿verdad? También. Les doy un adelanto que ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle,
¿Qué pasa si fallece un miembro de la familia? Bueno, ahí entraron en crisis todos, ¿verdad? Todos los miembros. Si tuvieron un accidente todos, si cualquier circunstancia, ¿verdad? Como dice aquí, para manejar situaciones nuevas y dramáticas. Sí, ante el diagnóstico de una enfermedad, imagínense, de un cáncer, a la madre de familia o al hijo, o ahorita lo vamos a ir viendo. Se fijan que sí tiene que ver mucho también lo que viven como familia, ¿sí? Me hubiese gustado mucho, amados, que entraran de manera puntual, ¿verdad? Para que no se perdieran el hilo del tema, ¿verdad? Lo que se ha explicado del tema, lo que llevamos, valga la redundancia. Estamos hablando de las crisis. Estamos hablando de las crisis que se vive como individuo y como familia. Les hago la más cordial invitación en la medida de lo posible. Yo sé que a veces hay circunstancias que no nos lo permiten, lo entiendo totalmente, soy empática y lo comprendo, ¿verdad? Pero sí tratar de entrar lo más puntual posible para poder entender el tema desde un inicio. Amén. Y que también lo más importante, que podamos orar todos juntos. También eso es bien, bien importante. Eso es de gran valor, que podamos orar todos juntos al inicio de la clase. Bien. Bueno, yo me sigo con el tema y ahorita conforme vayamos desarrollando el tema, si tienen dudas, me dicen por favor. Nuevamente, para quienes se van integrando, amados del Señor, les comentaba a sus compañeros que estamos hablando de las crisis, ¿sí? A ver, de lo que hemos explicado hasta el momento, hasta ahorita. Alguien que haya estado desde el inicio de la clase, que pueda poner un poquito en contexto a las personas que van llegando. Alguien que pueda parafrasear, aunque sea un poquitito, de lo ya explicado. Y eso también les va a ayudar a ustedes, ¿verdad? A ir comprendiendo más. No sé si de pronto Emma o Mónica o Sara, que ellas estaban desde un principio. ¿Quiénes de ustedes pudiera parafrasear un poco de lo explicado? Hey, buenas tardes, bendiciones. Amén, hermana. No le explico nada, profe, porque estoy escribiendo, todo lo que usted tiene en la pantalla, yo lo estoy transcribiendo, entonces por eso como que lo que usted explicó no le presté mucha atención. Ok, mi hermana. Ok. Está bien que tomen sus apuntes, está muy bien eso. Sin embargo, sí les invito a prestar atención, porque de todas formas recuerden que el material se los voy a mandar, ¿sí? Pero adelante. A ver, Emma o Mónica. Mónica, adelante. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Pues la profe nos empezó explicando sobre la crisis, de que es un estado temporal de trastorno o desorganización que tiene la persona que va sufriendo algún problema, incluso puede pasar en un accidente, la pérdida de un familiar o que todos hayan estén pasando por un mal momento. Es lo que he podido entender hasta el momento. Gracias. Gracias, hermana. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Lo que les explicó nuestra hermana es algo de esta definición, ¿sí? Que justamente es entrar en un estado temporal, ¿verdad? De trastorno y desorganización, precisamente porque hubo una violación de las expectativas del individuo, ya sea por un suceso traumático
o por situaciones nuevas dramáticas, ¿verdad? O por esa incapacidad justamente de manejar en su vida esa situación difícil, dramática en su vida, o traumática pudiera ser también. Ahí es cuando esa persona puede entrar a un estado de crisis. Ahora bien, para quienes van llegando, les comentaba, esa crisis la puede atravesar alguien como individuo, como ser individual, pero también la pueden atravesar como familia, ¿sí? Como les explicaba ahí su hermana, nuestra hermana Mónica, si se perdió algún miembro de la familia o qué tal si tuvieron un accidente todos o alguna situación difícil que están atravesando todos, ¿sí? Bien. Y vamos a ver aquí, de la mano con esto, no nos salimos del tema, va muy, muy de la mano. Sí, hay sucesos tensionales en la vida, sucesos que causan tensión, sí. En gran frecuencia el hecho se interpreta por la persona en crisis, se fijan, va de la mano, no nos salimos. Por la persona en crisis como un acontecimiento de importancia de sucesos tensionales, ¿sí? Holmes y Reeve en el 67 investigaron la relación entre la salud física, fíjense, y los cambios más importantes en la vida como sucesos que provocan, ¿qué? Tensión. Por ejemplo, la muerte de un cónyuge, el divorcio, el embarazo también es un suceso tensional que causa tensión en la persona o en las personas o en la familia. Un cambio de residencia, de lugar de residencia, ¿sí? Entre otros. A los sucesos de la vida se les asigna un peso numérico, es decir, se le llama unidades de cambio de vida, ¿sí? Aquí les voy a mostrar para que les haga más sentido esto que les estoy explicando. Voy a cambiar de diapositiva, me dicen si ven otra. Ok, creo que sí se ve. Estas personas que les decía acá, Holmes y Reeve, investigaron, ¿verdad? Y les dieron un peso numérico. ¿Un peso numérico a qué? Aquí acabo de decir, a los sucesos tensionales de la vida. ¿Cómo se lo dieron? Bueno, se lo dieron bajo estudios, ¿verdad? No, o sea, no fue nada más así que se les ocurrió, dijeron, bueno, vamos a darle este valor numérico. No, 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 no nada más porque sí, ¿verdad? Por ejemplo, miren, a la muerte de un cónyuge le dieron un valor de 100. Al divorcio le dieron un valor de 73, no sé si alcancen a ver. ¿Si alcanzan todos a ver? Sí, sí alcanzo a ver. De todas formas, esto se los voy a mandar. A la separación matrimonial, un 65. Miren, por ejemplo, acá abajo, al despido del trabajo le dieron un valor, si no me equivoco y estoy viendo bien, de 47. Cuando hay un embarazo, como es un suceso que también causa tensión, aunque sea algo bonito, ¿verdad? Pero también causa tensión, le dieron un valor de 40. Así. Miren, hasta una jubilación también es un suceso tensional. Muerte de un amigo, cambio de profesión, para que se den una idea, ¿verdad? Pero yo se los voy a mandar para que lo vean más a detalle. Hijo o hija que abandona el hogar. Se fijan si no hay muchas cosas que tienen que ver con la familia, ¿cierto?
Hay muchas cosas que se vive como familia. Cuando un hijo o una hija se va del hogar, también es algo que causa tensión en el hogar. Le dieron un valor de 29, también. Cambio de lugar de residencia, le dieron un valor de 20. Así, desde la muerte del cónyuge, de un hijo, de un ser querido, hay muchos, ¿verdad? Y ellos le dieron ahí diferentes valores. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto más o menos nosotros nos podemos dar una idea, ¿verdad? Sinceramente, yo no lo tomo como un valor así muy, muy exacto o 100% objetivo. Les voy a ser muy sincera. Sí, yo no lo tomo así, ay, esto es 100% exacto. No, no, porque cada persona tiene diferente resiliencia emocional, diferente manera de ver las cosas, diferente, fortaleza emocional, espiritual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esto al menos sí nos ayuda muchísimo, muchísimo a darnos así como que una idea, una noción, sí, a eso, justamente a darnos una noción, una idea de lo que una persona puede estar sufriendo o el valor de lo que significa esos sucesos tensionales que los pueden hacer entrar en crisis, ¿verdad? Como la muerte de un cónyuge, de un ser querido o así. Sí, insisto, no sé si me dé a entender con lo que les estoy diciendo. No quiere decir, ay, todos siempre le vamos a dar exactamente el 100. No, vuelvo y repito, sí, pero sí nos ayuda a darnos una idea. Sí. ¿Basado en qué? Vuelvo a hacer la aclaración. Basado en la resiliencia emocional de la persona, en su fortaleza, en, inclusive me atrevería a decirlo. Yo creo que sí es muy prudente decirlo, dado que esta es una clase 100% cristiana. Inclusive también, pues, ¿cuántos años tiene caminando en el evangelio? ¿Cómo es su relación con el Señor, verdad? Eso también tendrá que ver mucho, pues, en la fortaleza espiritual que va a tener, ¿verdad? Qué tan agarrado va a estar del Señor, qué tanto conoce de la palabra y de sus promesas también. Sí, esto va a contar muchísimo, va a ser muy, muy trascendental también en cuanto a que una persona vaya a entrar en crisis, sí, para que pueda salir. ¿De que todos vamos a entrar en algún momento? Sí, todos vamos a entrar, porque inclusive, y esto lo vemos en el diplomado de tanatología, pero se los comparto rápidamente porque va como que muy ligado a este tema, porque las pérdidas que tenemos los seres humanos son universales. Todos, todos, amados, en algún momento vamos a perder algo. Todos. No quiere decir que vamos a llegar aquí, a esta tierra. Un segundo, por favor. Y no vamos a perder nada. No, ¿a qué me refiero con que vamos a perder algo? En algún momento puede fallecer un ser querido, ya tuvimos una pérdida, o en algún momento nos pueden dar un diagnóstico de una enfermedad crónica, ya tuvimos una pérdida, la pérdida de la salud, o en algún momento podemos perder el trabajo, ya tuvimos una pérdida, o en algún momento alguien puede perder su casa, una propiedad, ya tuvo una pérdida. ¿Se fijan? Siempre el ser humano vamos a estar perdiendo algo, pero para los que somos hijos del Rey de Reyes, sabemos, ¿sí? Que para los que aman a Dios todo obra para bien. Entonces esas pérdidas, esas crisis no van a ser tan fuertes, van a ser más llevaderas porque vamos a estar tomados de la mano del Señor. Amén. Es al punto que quiero llegar, ¿verdad? Justamente. Adelante, hermana Carolina. Amén, Dios te bendiga, profe. Con respecto a eso que usted decía, y es así, las personas manejan las crisis diferentes, porque hay personas que le diagnostican cáncer
uno sí, porque realmente es una enfermedad difícil y se sienten tristes, pero por la fe en el Señor o ellos mismos se motivan, ellos salen adelante, muchos hasta se han sanado, otros caen en depresión y mueren rápido, porque la misma depresión, la misma mente lo lleva a la muerte. Hay otros que pierden un familiar y se recuperan rápido, otro hay que llevarlo a terapia. Entonces, cada persona es diferente. Amén, hermana, amén. Acaba de dar muy buena opinión, muchas gracias. Y saben que también, de la mano con lo que usted está diciendo, dijo algo, todo muy importante, pero un punto a destacar, dijo, otros lo llevan a terapia. Y saben que para las personas que dicen, yo quiero ir a terapia, yo necesito ayuda, déjenme decirles que eso no es de personas débiles, ¿eh? Al contrario, lamentablemente en nuestra cultura latina tenemos eso en mente. Ay, fue a terapia, uy, quién sabe cómo estará. Solemos a veces, en nuestra cultura se oyen comentarios muy de ese tipo. Normalmente, ¿verdad? Seamos sinceros. Y más en ámbitos cristianos, ¿verdad? Uy, quién sabe cómo andará la hermanita, mira, esta terapia fue. Hay veces que tristemente oímos esas cosas, pero es al contrario, hermanos, es de personas fuertes, es de personas valientes y humildes también, que el Señor nos llama mucho a ser humildes. El hecho de decir, necesito ayuda. Eso, insisto, es de personas valientes y humildes, decir, en algún momento de nuestra vida, necesito ayuda. Y qué mejor buscar esa ayuda profesional de un terapeuta cristiano, ¿verdad? Un terapeuta cristiano quien se despoje de todo ese ego y diga, yo no voy a hacer la obra la va a hacer el Señor solamente a través de mí. Entonces, insisto, es muy bueno eso, ¿verdad? Que una persona en algún momento diga, necesito ayuda. ¿Por qué? ¿Qué acabo de decir ahorita? Todos, todas, en algún momento vamos a perder algo, en algún momento, algo vamos a perder. Pero que con eso no se pierda nuestra fe, nuestra esperanza, porque llega también de que en esos momentos en cuanto hay pérdidas, hay gente, y créanme, lo he visto muchísimos casos, ¿verdad? Atiendo muchos casos en consulta y ya les comparto así rápidamente. Hay gente que es difícil sacarles esas raíces a veces de amargura, porque a veces hay raíces de amargura a causa de que perdieron algo. Hay raíces de amargura, ¿verdad? No, es que yo le pedí al Señor que no se llevara a mi esposo y se lo llevó y empiezan a crecer raíces de amargura, a veces de falta de fe, de esperanza, detalles de ese tipo ya más fuertes. Estoy hablando en otros casos, ¿verdad? Ya más fuertes. Entonces, que no se pierda la fe, la esperanza, ¿verdad? Es lo principal, porque de que vamos a perder algo en algún momento, como individuos o como familia, vamos a perder, pero saber también que en esas pérdidas, nosotros en el Señor no tenemos pérdidas, sino hay ganancia. Para los hijos de Dios siempre hay ganancia porque todo obra para bien. Aun cuando nuestros ojos naturales no los ve, no lo vemos. Señor, pero es que quiero que me devuelvas la salud. Yo no quiero esta enfermedad crónica. Un ejemplo, ¿verdad? Por poner uno de muchos ejemplos. Sí, pero si el Señor dice no, ¿qué pasa? ¿Vamos a tener amargura o vamos a tener contentamiento? Dice la palabra, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo tenía el aguijón en su carne, dijo el apóstol Pablo, y rogué al Señor 3 veces que me quitara el aguijón en mi carne. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué pasó ahí? El Señor le dijo que no. Sí, no sabemos a ciencia cierta qué era exactamente ese aguijón en la carne de Pablo. Algunos compañeros teólogos dicen que era una enfermedad, ¿verdad? Ocular, oftalmológica. Algunos historiadores inclusive lo llegan a decir también,
Bueno, insisto, no sabemos con exactitud, pero creemos, sí, tenemos alguna noción, alguna idea que era un tipo de enfermedad así. Y el Señor, ¿qué dijo? Le dijo que no. Y repito, ¿verdad? Esta enseñanza. Pablo ahí dice, rogué al Señor 3 veces. Y el Señor dijo, bástate en mi gracia. ¿Qué pasó? Y el Señor le dijo, no. Entonces, va muy de la mano con esta enseñanza, amados. Y en esos momentos de crisis, el Señor nos dice también que no. Y nos dice, bástate en mi gracia. Y por eso vamos a estar enojados, no vamos a tener contentamiento ante un momento de crisis, como dice aquí, ante una separación, ante la muerte de un familiar, de un cónyuge, ante la pérdida hasta material de una propiedad, de un trabajo, de la salud, de lo que sea, ¿no, verdad? Y que eso también espero en mi Padre Dios, que eso también pues se enseñe y se replique, ¿verdad? A su manera, en sus palabras, que el Señor les dé la sabiduría cuando estén ministrando a esas personas, a esas familias, porque insisto, de que van a tener pérdidas, las van a tener, de que van a pasar por crisis, los van a pasar. Siempre, siempre. ¿Sí? Pero que ese contentamiento siga. Amén. Muy bien. Y dentro de esas crisis, vamos a continuar aquí. Hay justamente crisis de desarrollo. Fíjense bien, porque aquí vamos a como que a seccionar, ¿verdad? Esas crisis. Crisis de desarrollo. Dice aquí, las crisis de desarrollo, por otro lado, son aquellas relacionadas con el desplazamiento de una etapa de crecimiento, ¿a qué? A otra, desde la infancia hasta la senectud. Cada etapa de desarrollo se relaciona con ciertas tareas de crecimiento y cuando hay interferencia en la realización de las mismas, se hace posible que una crisis. ¿Se fijan? O sea, aquí estamos hablando esas crisis que se viven desde que nosotros estamos en la infancia hasta nuestra vejez. Por eso dice hasta la senectud. ¿Sí? De una etapa de crecimiento o de desplazamiento a otra etapa. No sé si han escuchado como cuando la gente usa palabras muy coloquiales, muy llanas, ¿verdad? Palabras muy llanas que dicen, ay, miren, es que fulanita ya entró en la crisis de los 40, por poner un ejemplo, ¿verdad? No sé si han escuchado eso, si allá en Colombia o en Dominicana se oigan esas expresiones, acá por México se oye mucho. Sí, a eso se refiere, que ciertamente cuando pasamos de una etapa a otra, pues hay veces que pasamos por crisis, ¿verdad? Naturales del desarrollo. Y luego una familia, pues obviamente la va pasando, ¿verdad? Porque si la pasa la mamá, la madre de familia, un ejemplo, imagínense cuando entra en su etapa de menopausia, cuando el papá también entra en etapa de andropausia y luego el hijo en su etapa de adolescente y pues todo un caos ahí en la familia, ¿verdad? Por así decirlo. Pues son crisis de desarrollo justamente que atraviesa la familia también, ¿sí? Ahí que se hace la recomendación en caso de ser necesario, dependiendo el caso, también ver al médico que tengan que ver, ¿verdad? Si hay un problema hormonal o si los chicos tienen que ver al pediatra o si la mamá tiene que ver al ginecólogo o no todo lo que querramos arreglar con pura consejería o con pura oración, que es importante y primordial, claro, sí o sí, primero la oración, no estoy diciendo que no se me malentienda, pero también hay situaciones en que tenemos que hacer la recomendación, ¿sabe que vaya donde su doctor también? Es válido. Va a haber momentos, ¿verdad?
a lo mejor tiene que recetar ahí unas vitaminas o unos medicamentos o algo, y con eso va a ser más llevadero a pasar esa crisis, ¿sí? Que afectan a la persona y a su familia también. Bueno. Denme unos segundos nada más, permítanme. Unos segundos, permítanme tantito. Muy bien, disculpen. Bueno, vamos a ver aquí también, vamos a ver las 4 etapas de la crisis. Vamos a ver sus 4 etapas. Estas son importantes, estas sí se las recomendaría, que si ustedes se las pueden aprender, bueno, qué mejor, ¿verdad? Si se las pueden aprender por conocimiento, sí es muy recomendable. Que insisto, este material se los voy a estar enviando, y también de acá, también se los voy a mandar. Yo creo que este fin de semana, hermanos, me pongo al día con el material para que lo tengan, Bueno, como primera etapa, parálisis. Sí, sería la etapa número 1, cuando una persona entra en crisis. Es una expresión de desconcierto, principalmente por lo retenido de la situación. Sí, la persona entra en desconcierto. Sí, no sabe qué está pasando, literalmente o en sentido figurado de ambas, porque también literalmente puede entrar así como que se detiene, de alguna forma puede haber parálisis, ¿sí? Porque hay desconcierto, hay incertidumbre, ¿verdad? Que esto me lleva al punto número 2, la incertidumbre. Se caracteriza por la presencia de angustia y ¿qué? Y ansiedad. Comienza a comprenderse lo que sucede, ¿sí? Pero aquí en esta etapa, en la etapa número 2, la persona va a ver más la magnitud del problema, va a ver más la amenaza del problema que las herramientas que tiene para abordar ese problema. ¿A qué me refiero por herramientas? Las herramientas emocionales, espirituales, para poder salir adelante de ese problema. Insisto, va a haber, por lo general, va a haber más el problema que lo que tiene para salir adelante. No sé si me expliqué aquí con este punto. ¿Sí? Va a haber más eso. Y de alguna manera es normal, es natural. ¿Sí? Aquí en el 1 también pudiera estar acompañado, me regreso un poquito, también pudiera estar acompañado de la negación, especialmente si estamos hablando de un duelo, que bueno, ahí les tendría que hablar de las fases del duelo más a detalle, sí, que son diferentes a las etapas de la crisis, pero sí van de la mano. No son exactamente lo mismo, pero sí van de la mano. Pero tendría que entrar ahí un poquito más a detalle. Estoy pensando que de hecho tengo un video por subir justamente al canal de YouTube, hablando de las fases del duelo. Sí, de las fases del duelo y de los tipos de duelo. Fases de duelo y tipos de pérdida, ya me acordé. Entonces les invito a quien guste, ¿verdad? No está obligado, pero a quien guste, para poder complementar todo este asunto de las crisis, que insisto, va como que muy de la mano, muy compenetrado
con este tema también de las fases del duelo y tipos de pérdida, que pase a mi canal a verlo para que pueda tener una información un poquito más ampliada de todo esto. Si así lo desean, echen una vuelta y echen un vistazo ahí a ese video. Bueno. Y estábamos en la etapa número 3. Dentro de las etapas de una crisis, no siempre está presente esta fase, aunque sí en muchos casos aparecen los llamados pensamientos intrusivos. ¿A qué se refiere con esto? Los pensamientos intrusivos, de que no van a salir las cosas bien, no vas a poder salir adelante, o sea, pensamientos más que nada negativos, ¿verdad? A eso se refiere, con los pensamientos intrusivos, ¿sí? Por eso dice aquí, no siempre va a estar presente esta fase, esta etapa, pero sí en la gran mayoría de las veces, de los casos, ¿verdad? Y la elaboración y resolución. Es muy difícil salir de una crisis, fíjense bien aquí, sin ayuda. Voy a repetir, es muy difícil salir de una crisis que sin ayuda. Por eso les decía ahorita que es de valientes y de humildes para esas personas que están en una crisis, mejor decir, necesito ayuda en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, o como familia, ¿verdad? Qué mejor. Es necesario dejar salir el dolor también, hablarlo, dejar salir el dolor para que alguien les apoye, para poder identificar qué herramientas personales se cuentan para poder abordarlo y poder salir adelante de qué, justamente de esa crisis. ¿Sí? Por eso se recomienda mucho poder pedir ayuda. ¿Se fijan? Son 4. Son 4. Son 4 y en las, que insisto, no es lo mismo, pero van muy de la mano, y en las fases del duelo son 5. ¿Sí? En las fases del duelo son 5, implementadas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que su más fiel colaborador agregó la sexta. Se las voy a decir rápido, pero para que las vean más a detalles, les repito, si quieren ver ahí el video, estaría muy bien. La primera es la fase de negación, negociación, ira, depresión y aceptación. Y la sexta es darle reasignación o resignificado a ese dolor, ¿sí? Darle un resignificado a esa pérdida significativa. Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, la familia y sociedad en la crisis, ya como familia y sociedad. ¿Alguien que me ayude, por favor, a leer esta diapositiva? ¿Alguien que quiera ayudarme? Adelante, hermana. Adelante, pastora. Sí, levantó la mano pastora Ramón, adelante. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. ¿Cómo están todos? Pasó aquí, me sacó. Sí, a mí también me sacó. Me sacó. Creo que le sacó, ¿verdad, la hermana?
Creí que era usted con la cuenta de su esposo, pastora Ramona. ¿Era su esposo, el pastor Vicente? No soy Cristian, sino que estoy aquí desde la cuenta del pastor. Ah, ok. Ok, Cristian, adelante, hermano. Ok, la familia y sociedad en la crisis. El grupo familia o familia, sociedad describe el ambiente social inmediato dentro del que vive la persona. En esencia, esto nos remite a los efectos sociales de Kaplan y es fundamental para comprender la crisis vital en cualquier individuo. El grupo social inmediato puede ser una fuente de apoyo de estrés en algunas crisis. El asunto precipitante proviene de la familia o entorno social. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Qué comprenden de aquí? ¿Qué comprenden de lo que acaba de leer el hermano Cristian? Échenle una pensadita ahí. ¿Qué comprenden? ¿No? Usted, Cristian, de lo que acaba de leer, ¿qué comprendió? Lo que yo no entendí. Bueno, lo que puedo entender o comprender es que como nos habla pues la imagen, la familia y sociedad en la crisis, ¿verdad? Como todos sabemos, en la sociedad o en el entorno hay muchas situaciones críticas, hay muchas crisis que vive la sociedad, pero igualmente todas esas crisis, como lo vemos en la sociedad afuera, también en la misma familia se están viendo esas situaciones o esas crisis que afectan el desarrollo, el crecimiento de las familias. Entonces, esto nos da como una exactitud o como se puede decir como una guía que nos ayuda como a identificar esos problemas o esas crisis que se están presentando, como hacer una énfasis entre ellas y identificar cuáles son esas crisis pues que están como afectando, se puede decir, a la familia o la relación en conjunto. Porque podemos ver a veces, como veníamos hablando, la familia tiene diferentes crisis, por lo que se está hablando, o sea, por la muerte de un cónyuge, por diversas situaciones. Entonces, esto sería como que la parte donde identifica cuál sería como la solución de estas diferentes crisis que se presentan. Ujú. Sí, muy bien. Muy bien, Cristian. Y también es importante recalcar, aunado a eso que comenta, que la familia puede convertirse justamente en esas crisis, una de dos, o una fuente importante de apoyo si la familia está muy bien fundamentada, o de lo contrario, en un estrés, ¿verdad? A venir a causar más estrés en esa crisis. Si la familia no está muy bien fundamentada, no tiene sus vínculos bien establecidos. ¿Sí? No sé si me expliqué ahí con ese punto. Díganme si me doy a entender con eso. Amén. Amén, amén. Bien, levantó la mano, bueno, es de la cuenta Rafael Vicente, creo que es la pastora.
Amén, Dios bendiga. Profe, disculpe el inconveniente de que estamos casi los dos conectados con la misma cuenta, porque mi celular está que se muere, el otro. Entonces estamos usando los teléfonos del pastor. Entonces, lo que quiero explicar, ¿verdad? Lo que estamos diciendo en qué influye la familia y la sociedad en la crisis, ¿verdad? A Sí, veces uno tiene una crisis y uno quiere apoyarse en la familia lo que hace es que critica, ¿verdad? O sea, que da más estrés. Si fue por un error que uno cometió, un ejemplo, no debiste de hacer eso, por eso te pasó, y empieza por ahí, en vez de apoyar lo que está dando estrés, ¿verdad? Pero hay otras familias que sí apoyan, que entiende que uno lo hizo mal, ¿verdad? Cometió el error, pero están para apoyar. O sea que la familia sí influye mucho en sí. la recuperación de una persona con una crisis. Amén. Amén, hermana. Sí, muy buen ejemplo. El ejemplo que les dio la pastora Ramona es muy, muy claro. Sí, sí, sí. Y no solo en un error, hermana, que sé que lo usó como ejemplo, ¿verdad? Y está excelente, pero en cualquier tipo de crisis o la familia lo ayuda a la persona a que se levante o a que caiga más, ¿verdad? Hablando así en palabras llanas. Una de dos. Sí, Así es. díganme los demás si quedó claro, por favor, si hasta el momento hay dudas, comentarios. Amén. Quédeme claro. Sí, muchas gracias. Ok, vamos a seguir. Dice aquí, también la familia y los grupos sociales son capaces de ofrecer, ¿qué? La primera ayuda, que va de la mano con lo que decíamos, ¿verdad? La primera ayuda en crisis, de primera instancia. Desde el punto de vista de la teoría de la crisis, la familia o el grupo social familiar es el principal proveedor de apoyo. ¿Se fijan qué papel tan importante juega la familia en este asunto de las crisis? Muy, muy importante. Para quien diga, no, es que no necesito de mi familia, es que no necesito a nadie y yo puedo solo, no, como dice aquí, la familia es el principal proveedor de apoyo. Antes que cualquier pastor, antes que cualquier consejero, antes que cualquier terapeuta, es la familia, obviamente después de Dios, ¿verdad? Hablando después del Señor, hablando aquí humanamente. Es la familia, ¿sí? Que bueno, hay familias que no están muy bien integradas y a quienes se recurre, pues en la familia, en la fe, ¿verdad? Ahí sí no hay de otra. Bueno. Y también hay crisis circunstanciales. ¿Se acuerdan lo que veíamos acá? Crisis de desarrollo. Ahora hay crisis circunstanciales, de circunstancia, vaya, como por ejemplo accidentes o inesperados sucesos, y su rasgo más sobresaliente se apoya en algún factor ambiental. Por ejemplo, las experiencias individuales de seres queridos en un desastre natural, un incendio, una inundación, un crimen violento, un asalto, una violación, ¿sí? Puede ser una crisis circunstancial, fue de circunstancia, ¿se fijan? De circunstancia se divide en la de factor ambiental y también, como dice aquí, incluye las crisis que se encuentran en sucesos como cambios de residencia, divorcios, desempleo, también puede ser. ¿Sí?
pero se fijan que son circunstanciales, ¿sí? Un crimen violento, un asalto, pues fue una crisis circunstancial, ¿sí? Un desastre natural fue una crisis circunstancial, ¿se fijan? Y aquí vamos a ver de la mano transiciones familiares y crisis. Carter y McGoldrick en el 80 observan que las familias, al igual que los individuos, pasan por ciertas fases predecibles, ¿sí? Como matrimonio, nacimiento del primer hijo, aparición de la adolescencia de los hijos, etcétera. Y también eventos inesperados, también como decíamos ahorita, fallecimientos, enfermedades, problemas económicos, pérdidas de alguna propiedad, accidentes, etcétera, etcétera. Sí, lo que decíamos ahorita de que como familia, pues también hay situaciones, ¿verdad? Tensionales o de crisis, ¿sí? En estas de aquí serían también momentos tensionales, ¿verdad? Aunque no es un problema que nazca el primer hijo o cualquier hijo, bueno, pero sí es un momento de tensión también, ¿sí? Cuando los hijos llegan a la adolescencia también es un momento de tensión para la familia porque hay cambios, ¿sí? Como dice aquí, estas fases son predecibles, estas de aquí. De alguna manera son predecibles, ¿verdad? Y estos de acá, eventos inesperados, pues pudieran ser estos. ¿Sí se fijan? Entonces, como familia, pues siempre estamos atravesando momentos de tensión para bien o, o, o no para bien ante nuestros ojos humanos, pero siempre va a haber momentos de tensión, ¿verdad?